Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias primeramente a nuestro Dios por nuevamente estar a través de las redes sociales predicando el Evangelio de Jesucristo, por supuesto a través de una reflexión de su palabra. Muy bien, en este día maravilloso vamos a compartir la palabra del Señor, un tema que se titula ¿qué es el temor de Dios? O recuperando el temor de Dios. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el temor de Dios. Y para ello quiero invitarle a mi amado hermano, mi amado amigo, que ya estás en conexión, ya estás conectado a través de las redes sociales, a que puedas abrir la palabra del Señor si tienes una Biblia en casa o quizá a través de tu celular tienes ahí la Biblia. Puedes entonces acompañarnos y poder buscar ya lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13 de la palabra del Señor. Si ya lo tienes, vamos a dar lectura a la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vamos a hacer una oración, y que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa noche. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, como todos los días, Señor amado, estamos puestos en tus manos, Señor. Hemos buscado tu presencia y rogándote que esta palabra que el día de hoy vamos a compartir sea de bendición para todos aquellos que nos están viendo, Señor, y que están escuchando y que van a escuchar en esta noche tu palabra. Úsanos para la gloria de tu nombre y que la palabra sea de bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, damos gracias a Dios Todopoderoso. Y bueno, hoy queremos tocar un tema acerca de lo que es el temor de Dios o recuperando el temor de Dios. Dios siempre ha estado buscando en su pueblo temeroso, ¿no? Siempre ha estado buscando un pueblo temeroso de Él. Un pueblo temeroso de Él, el cual Él pueda bendecir, el cual Él pueda ayudar. Entonces, Dios ha estado buscando, y según la palabra del Señor, nos está diciendo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien, mis amados hermanos, entonces decíamos que Dios está buscando un pueblo temeroso de Dios. Y en esta oportunidad, juntamente con nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, vamos a meditar la palabra del Señor. Y como estaba diciendo, pastor, buenas noches. Bien, mis amados, pastor, Dios me lo bendiga. Mi amado amigo que nos estás siguiendo a través de estas redes, la paz del Señor sea sobre vuestras vidas, vuestros hogares, vuestras familias. Hay algo que dice la Escritura, gloria al Señor. Hay algo que nos está diciendo Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Y dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Desde el inicio, Dios siempre ha buscado un pueblo que tema a Dios. Pero note que la demanda de Dios o esta exigencia de Dios, este llamado de Dios a temerlo, es con un propósito, y concluye el versículo 13, dice: para que tengas prosperidad. Y es que cuando la Biblia habla de prosperidad, mi amado,
La palabra prosperidad no está hablando simplemente en un carácter económico o material, sino que bíblicamente la palabra prosperidad significa sacar hacia adelante. Que frente a toda adversidad, frente a todo problema, frente a todo peligro, frente a todo obstáculo, frente a todo tiempo adverso, Dios quiere sacarte adelante. Dios nos quiere, mis amados, ayudar, nos quiere empujar a avanzar un poco más en medio de la tormenta, en medio del peligro, en medio de la adversidad. Dios buscó un pueblo que lo tema para que sea un pueblo que camine contra la corriente, que avance contra la corriente, que no haya circunstancia que detenga nuestro avance. Por eso es que la Escritura dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque frente a toda batalla seguimos avanzando, seguimos conquistando, continuamos hacia la meta, porque hay una meta que alcanzar. Y Dios está diciendo, yo pido un pueblo que me tema para poder prosperarlo, para empujarlo hacia adelante, hacia la meta, para ayudarlo a avanzar, para que nada lo pueda estancar ni detener. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado pastor, ¿qué es el temor de Dios? Muchas veces confundimos lo que es temor de Dios. Y pensamos que tener temor de Dios es tenerle miedo a Dios, andar asustado o tener pánico. No. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, mi amado amigo, hermano que nos escuchas en esta noche, la Biblia está hablando de que usted y yo tengamos un respeto, una reverencia a Dios. Y cuando se habla de respeto, la palabra respeto significa tener consideración, pero una consideración que va acompañada de una sumisión a Dios. Que usted y yo, mientras más tememos a Dios, más sumisos nos ponemos a Él, pero una sumisión que nos lleva a acatar lo que Él manda. Ese respeto se transforma o se evidencia a través de una vida de obediencia, porque sabemos que Él es la autoridad sobre la creación, sobre el mundo, de que Él es nuestro creador, Él es el que no necesita de nosotros para existir. Tiene vida en sí mismo, Él es Dios. Y por eso es que cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de un respeto, de una reverencia que tenemos que usted y yo demostrarle a Dios. Entonces, el temor de Dios, hay que entender, pastor, de que Dios también nos está observando. Claro, es que ese respeto nace de una conciencia, de que usted y yo somos conscientes de que Él, las 24 horas del día, nos está viendo y nos está oyendo. Y como Él está presente ahí con nosotros, usted y yo respetamos su presencia, respetamos su omnisciencia, reverenciamos, alabado sea el nombre del Señor, reverenciamos su omnipresencia. Que nadie se puede esconder de Dios, pues, pastor. Así es. Es como cuando el hijo, o cuando usted, mi amado hermano, está delante de su pastor, usted no se va a poner a pelear. Una persona, si está delante de un policía, no va a robar. ¿Pero por qué? Porque está reconociendo que hay una autoridad delante de él. Y esa autoridad lo lleva a abstenerse de ¿qué? De poder cometer un delito, de cometer una falta, de poder ofender o agredir la autoridad que él tiene para con una persona, siendo un policía, o el padre para con un hijo. Así también el temor de Dios nos lleva a tener conciencia de que Él está presente las 24 horas del día, oyendo y viendo lo que usted y yo pensamos, hablamos o hacemos. Así es. Entonces, surge una pregunta, pastor. Gloria al Señor. Surge una pregunta, entonces, ¿por qué Dios busca hombres y mujeres que sean temerosos de Él? Muy buena pregunta. La Biblia, en el texto que hemos tomado
vemos a Dios clamando a su pueblo. Quiero que me teman. ¿Qué pide Jehová de ti? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios quiere que tengamos conciencia de que Él nos oye, nos ve? ¿Por qué quiere que lo respetemos, mostrando sumisión a Él y acatando lo que Él dice a nosotros? En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, hay algo que Dios habla en su palabra, un principio y una regla de conducta. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí está la respuesta por lo cual Dios dice: yo pido de ti que me temas. ¿Por qué? Porque cuando hemos dicho que el temor significa respeto, conciencia de cómo es Dios. Él es omnisciente y es omnipresente. Él todo lo ve y está en todo lugar. Nadie se puede esconder de Él. Dios quiere que tengamos conciencia de eso para poder respetarlo. Y cuando hablamos de temor de Dios, dice el texto bíblico, es que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si no tenemos conciencia de que Dios me está viendo, entonces actúo como quiero. Si no tengo conciencia de que donde yo voy, ahí está Dios observando y oyendo lo que hablo y lo que hago, entonces simplemente vivo como quiero y luego quiero acercarme a Dios. Y Dios quiere un pueblo que viva apartado del mal. Porque como hemos visto las noches anteriores, hemos estudiado, que mientras haya pecado el hombre no puede acercarse, el hombre no puede tener relación con Dios. Isaías dice: vuestros pecados y vuestras rebeliones han hecho división entre nosotros y Dios. Por eso es que el texto está diciendo: con el temor de Dios, de Jehová, los hombres se apartan del mal. Mientras más lo respetamos, ese respeto se va a manifestar, se va a evidenciar en que yo me guardo. ¿Por qué? Yo dejo de hacer lo malo porque Él me está viendo. Yo dejo de vivir torcidamente delante de Dios porque no me puedo esconder de Él. Yo me puedo esconder del hombre. Hay gente que cuando el hombre casado que tiene una mujer, un amante, busca esconderse para que no lo vean. A veces esperan la noche y toman una moto y se van ahí a una casa, una habitación con la amante, porque se están escondiendo. Buscan la noche porque dicen: no, hay menos gente, no me van a ver. Pero cuando hay conciencia de Dios, entonces yo logro entender de que simplemente yo no me puedo esconder de Dios. Que Él me está viendo, Él me está oyendo. Y sé que Él es la autoridad en mi vida. Y por eso es que busco no ofender esa autoridad, no atacar esa autoridad. No me lleva a la sumisión. Amado pastor, estaba diciendo, ¿no?, a través de la palabra del Señor, Dios busca gente o pueblo, al pueblo de Dios que tenga temor, ¿no? Que tenga temor de Dios en su corazón. Decía, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pero, ¿cómo se pierde ese temor? Hemos dicho que el temor nos lleva a tener conciencia de quién es Dios, cómo es Él. Y que mientras haya temor uno se aparte del mal. Pero el problema es que cuando uno practica el pecado, la conciencia se corrompe. Entonces, la forma de ver a Dios se corrompe. Lo que yo entiendo de Dios queda corrompido. Y vemos un ejemplo, amado pastor, en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén, Dios les establece una regla, un principio y un mandato. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el temor de Dios es respetarlo, es respeto, reverencia, y que nos lleva a acatar lo que Él dice. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto del Edén
y les da un mandato. De todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día de que de él comieren ciertamente morirán. Pero ¿qué pasó? Vino la serpiente, engañó a Eva, Eva comió del fruto, y cuando comió del fruto también le dio a Adán para que comiera. Y cuando ellos comieron, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo 8, Pastor Cristian? Dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La conciencia es la noción o el conocimiento que tengo de algo. Adán y Eva, cuando comieron del árbol prohibido, cuando pecaron, su conciencia cambió, se corrompió, como dice Tito. Y cuando se corrompe la conciencia del hombre, su entendimiento de las cosas cambia. Y cuando cambia su entendimiento, dice que ellos se escondieron de Dios. La pregunta es: ¿podrá alguien esconderse de Dios? Claro que no. O sea, mire cómo cambia el asunto, y el entendimiento que ellos tenían de Dios empieza a cambiar, y pensaban que podían esconderse de Dios, porque el texto dice, en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Imagínense Adán y Eva queriéndose esconder de la presencia de Dios. Si la Biblia dice que la presencia de Dios llena toda la tierra, Dios es un Dios omnipresente, está en todo lugar. Es imposible que haya un escondrijo que me oculte de la presencia de Dios. Pero mire cómo el pecado va cambiando la conciencia, el entendimiento del hombre y de la mujer. Y entonces no solamente buscan esconderse, sino que buscan también esconder su pecado buscando excusas. Como si a Dios se le pudiera engañar, como si Dios fuese un hombre más en la tierra. Y el pecado produce ese efecto en el ser humano. Que el hombre no entienda cómo está delante de Dios, y el hombre no entienda que el pecado que usted y yo podamos practicar mientras vivimos en esta tierra, Dios lo conoce. Y que cuando me voy a presentar delante de Dios, toda mi vida Dios ya la conoce. Que cuando yo me voy a acercar a Él, Dios sabe si que lo que le voy a decir es de corazón o de boca. Dios, mis amados, simplemente escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón. Y encontramos a Adán, que se quiere esconder de la presencia de Dios, y luego quiere esconder también su pecado, y quiere también esconder su culpabilidad. Porque ahora se excusa echándole la culpa a los demás, cuando cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones delante de Dios. Cada uno de nosotros, mi amado, somos responsables de nuestros actos delante de Dios. No le podemos echar la culpa a nadie, porque simplemente dice Santiago que nosotros pecamos porque de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos. Y encontramos pues una distorsión de la conciencia y del entendimiento. Por eso es que cuando el pecado entra en el corazón del hombre, el temor de Dios se va. Entonces olvido de que Él me está viendo y me está oyendo. Y como vivo sin conciencia de la presencia de Dios, de su omnisciencia y de su omnipresencia, entonces hago lo malo.
Y hago lo malo y luego quiero que Dios me escuche y quiero que Dios me ayude. Como si Dios no supiera lo que yo he hecho y lo que he dicho. Ahí está la raíz del problema. ¿Por qué perdemos el temor de Dios? Bien, entonces, si Dios está buscando hombres y mujeres que le teman, hombres y mujeres que sean temerosos de Él, pero hemos visto de que se pierde ese temor por causa de que queremos esconder el pecado, entonces la pregunta que viene es, ¿cómo recuperar el temor de Dios? Es una de las metas que deberíamos tener como pueblo de Dios. Porque aún como creyentes muchas veces hemos perdido el temor de Dios. Muchas veces siendo conocedores de la palabra, mi amado, como seres humanos, tenemos cierto desliz espiritual. Y nos empezamos a deslizar y empezamos a desviar porque vamos perdiendo el temor de Dios. Hemos dicho que cuando uno se olvida de que Dios nos ve y nos oye, simplemente empezamos a hacer lo malo. Y empiezo, y creo que estoy bien, cuando delante de Dios estoy mal. Pero ¿cómo recuperarlo entonces? Si el problema es el pecado, es necesario quitarlo. Porque cuando lo quitamos el pecado, entonces cuando el pecado sale de nuestra vida, cuando el pecado es quitado de nosotros, entonces simplemente nuestra conciencia restaurada. Por eso es que el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 nos dice algo bien importante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mientras haya pecado en nuestra vida, mientras el pecado esté presente en nuestro modo de vivir, simplemente nuestra conciencia estará cauterizada, nuestra conciencia se corrompe y se corrompe nuestro entendimiento de Dios y hacemos de Dios como si fuese un ídolo que no ve y que no oye, que no habla, que no actúa. Hechos está diciendo que para que ese pecado sea borrado, dice arrepentíos y convertíos. Cuando usted y yo reconocemos que somos pecadores, lo que no hizo Adán y Eva. Adán y Eva no reconocieron y lo que le vino fue maldición. Y acuérdense que Dios quiere que le temamos no para maldecirnos, sino más bien prosperarnos, decía el texto de Deuteronomio. Dios quiere, mi amado, que usted y yo seamos prosperados, que Dios nos quiere empujar hacia adelante con su divino poder, porque Dios es todopoderoso. Y como Dios quiere empujarnos hacia adelante para que avancemos día a día en nuestra relación, en nuestro acercamiento hacia Él, en el camino que ha trazado para nuestra vida, la salvación de nuestra alma, y también en suplir nuestras necesidades materiales mientras estamos aquí en la tierra, porque Dios vea todas las áreas, esferas de nuestra vida, tanto lo espiritual, pero también como lo terrenal, porque sabe que tenemos necesidades mientras estamos aquí. Pero mientras Adán y Eva no reconocieron, buscaron culpables, se excusaron y recibieron maldición, la Biblia nos da un ejemplo de un hombre que hizo lo contrario, David. Y la Biblia dice que David cayó en adulterio con Betsabé. Y cuando cayó en adulterio, él en lugar de reconocer, buscó añadir pecado, mandando asesinar o poniendo a su esposo de Betsabé para que lo asesinaran en la guerra. Y anduvo bien contento porque el pecado, mis amados, hemos dicho que corrompe nuestra conciencia. Y David andaba bien contento como si Dios no hubiese visto lo que él hizo. Y David andaba bien contento como si Dios no viera ni oyera. Como si Dios no hubiese estado presente en el momento que él tomó a Betsabé para adulterar.
Como si Dios no hubiese escuchado cuando él le decía, pongan adelante a su esposo para que muera en la guerra. Pero dice la Biblia que Dios envió al profeta Natán. Y cuando Dios envió al profeta Natán, porque Dios siempre, mi amado, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo nos desviamos, cuando usted y yo empezamos a perder el temor de Dios, cuando usted y yo, mis amados, nos olvidamos de quién es Dios, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, siempre Dios nos va a enviar una palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere prosperarnos, dice su palabra. Amén. Dios quiere prosperarnos. No estoy diciendo que Dios lo va a enriquecer, por si acaso. Hemos dicho que la palabra prosperidad, y lo vuelvo a recalcar, significa empujar hacia adelante, que Dios quiere ayudarnos a avanzar en medio de la adversidad. En medio de todo esto que estamos viviendo, Dios quiere sacarlo adelante, sacarlo en victoria, suplir su necesidad, guardarlo del mal, fortalecerlo, ayudarlo a confiar. Eso es prosperar, que en medio de lo que es la adversidad que pasa, Dios lo quiere ayudar a avanzar. Y dice que cuando vino el profeta Natán, le dijo a David, tú has pecado. Y viene con una parábola, pero cuando le dice, tú has pecado, David recapacita, reconoce. Y cuando él reconoce, escribe el Salmo 51, mi amado. Y el Salmo 51, amado pastor Cristian, gloria al Señor. Salmo 51, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Decimos que Dios, ayer hablábamos acerca de que Dios es Dios justo, juez justo. Pero cuán importante es que cuando nos llega la palabra que Dios envía a nuestra vida, mi amado, usted puede haber fallado a Dios. Usted puede haber pecado, usted puede haber perdido el temor de Dios. Quizás usted venía viviendo su vida sin importar de que Dios lo está mirando y lo está oyendo. Y de repente usted hasta menospreciaba las cosas de Dios y decía, son tonterías, eso no es para mí, no, yo no quiero, yo tengo mi religión. Usted puede haber dicho lo que sea y puede haber hecho lo que sea. Cuando usted y yo pecamos, Dios siempre nos va a enviar una palabra, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios no nos ha creado para vivir en el dolor y sufrimiento por maldición del pecado. Dios nos ha puesto en esta tierra, mi amado, para vivir a la deriva, para estar desamparados. Dios nos ha permitido formarnos en el vientre de nuestra madre y traernos a esta tierra y tenernos con vida, para que usted y yo vivamos, mis amados, sin alguien que nos ampare. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es prosperarnos y sacarnos adelante frente a toda adversidad. Que usted y yo seamos verdaderamente gente que estamos en victoria, porque vencimos en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la peste, en medio de la enfermedad. Para eso Dios nos ha puesto en la tierra, mi amado. Y Dios envía una palabra. Pero ahora depende cómo usted y yo respondemos a esa palabra que Dios envía a nuestra vida. Porque Dios le dio la palabra a Adán y Eva y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí era la oportunidad de Adán y Eva. Ahí Adán y Eva tenían que decir, no, perdóname, Señor, sino que comí del fruto y la verdad he pecado contra ti, como dijo David. Pero no, se lavó las manos a Adán y dijo, no, la mujer que tú me diste, tú eres el culpable por darme esta mujer. Porque hay gente que es así, pues. No, es que, pastor, si supiera la mujer que tengo, yo no la aguanto, por eso yo soy así. No, mi amado, cada uno es responsable de sus propios actos, de su propia conducta, de su proceder, de sus palabras.
Y eso es como Dios lo juzga y lo ve. Pero David hace lo contrario de Adán y Eva. Dice que David, cuando oye la palabra de Natán, él va y se postra delante de Dios. Y cuando se postra delante de Dios, ¿qué le dijo David a Dios? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, mi amado. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, tenemos que entender que eres un Dios misericordioso. Si Dios está airado es por el pecado, pero cuando el hombre se humilla delante de Dios, Dios se mueve a misericordia. Pero humillarse significa uno reconocer su condición, que nosotros somos los culpables. No mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre, mi vecino, no que Vizcarra, no que el alcalde. No, yo soy el culpable de mis actos. Y David dice, ten misericordia de mí. No dice, no, que Betsabé, que estaba desnuda ahí y me provocó. No. Él no le echa la culpa a nadie. Él dice, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué? Dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Yo soy el rebelde. El problema no es que mi padre me dio una crianza. No. Yo soy el rebelde, dice David. Y luego el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oyó la palabra que Dios le envió a través de Natán y él empieza a reconocer que era pecador, que se había rebelado contra Dios, que necesitaba que Dios tuviera misericordia y piedad de él. Porque dice David, versículo 4, contra ti solo he pecado. Dios no había ido a atacar a Dios. David no había ido a atacar a Dios. Dios se había levantado contra su prójimo, o David se había levantado contra su prójimo. Le había quitado a la mujer a su amigo, mandó a matar a su amigo, porque eran amigos. Pero lo que usted y yo, mi amado, el mal que hacemos contra los demás, la mentira, el engaño, el pleito, todo lo malo que nosotros hacemos es un atentado contra Dios. Por eso es que hablábamos ayer que Dios está airado, porque el pecado es un atentado contra Dios y David reconoce eso, mi amado. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuán importante que la palabra nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a que nuestra conciencia sea restaurada. Ahora dice, he hecho lo malo ante tus ojos. Tú me estabas viendo. Señor, tú lo ves todo. Tú estabas presente ahí mirando lo que yo estaba haciendo. Y locamente actué y no me había dado cuenta. Porque el pecado, hemos dicho que corrompe nuestra conciencia de que Dios todo lo ve y todo lo oye, está presente. Pero el arrepentimiento nos lleva a que sea restaurado el temor de Dios. Y ahora David, con ese respeto a Dios, dice, contra ti he pecado, Señor, perdóname. Y luego dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y dice, y tenido por puro en tus juicios. Dios no se corrompe, mi amado. No es como el juez de la tierra, que de repente usted es culpable y busca la manera de que lo pasen como inocente, porque corrompe al juez coimeándolo. David dice, no, tú no eres así. ¿Por qué? Porque el entendimiento de Dios se restaura cuando el pecado es quitado de nuestra vida. Y el pecado de nuestra vida es quitado cuando nos arrepentimos. Y arrepentimiento significa reconocer que yo soy pecador. Reconocer que mi pecado está atentando contra Dios, que me estoy rebelando contra Él y que necesito que me perdone porque ya no quiero vivir así. Cuán importante, mi amado, es entender esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos. Pero como dijo David, tú eres justo en tu palabra. ¿Qué significa justo en tu palabra? Que lo que Dios ha dicho aquí lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho aquí lo va a cumplir. Y si la Biblia dice que Dios está airado contra el pecador y el impío,
es porque Dios no nos ha engañado, Él se aira. Pero cuando nos arrepentimos y cuando usted reconoce que por medio de Cristo Dios puede lavarle ese pecado, entonces simplemente la misericordia de Dios y su piedad lo alcanza, porque David fue restaurado. David fue restaurado por Dios. Y cuando Dios es restaurado, Natán le dice, no vas a morir. Las consecuencias de tu pecado las vas a pagar, sí, para que aprendas a que esto no es un asunto simplemente de estar jugando con Dios. Pero Dios te perdona la vida. Dios te va a dar vida. O sea, Dios, mis amados, es un Dios justo. Y es importante que nosotros entendamos de que para poder nosotros, amado Pastor Cristian, recuperar el temor de Dios, debemos quitar el pecado de nuestra vida, confesándolo, porque David está confesando, está reconociendo, está confesando, se está apartando y apartándose de su pecado porque no volvió a vivir en adulterio. Dios lo restauró. Gloria sea el nombre del Señor. Amado pastor, gloria a Dios. Uno se goza escuchando la palabra de nuestro Dios. Entonces, si yo obedezco, tengo temor de Dios, hay una recompensa. Hay una recompensa al temer a Dios. Cuando uno teme a Dios, cuando uno respeta a Dios, pastor, el beneficiado no es Dios, sino nosotros. Porque los mandamientos de Dios no son para que Dios se beneficie. Si usted teme o no teme a Dios, Él sigue siendo Dios. Amén. Nosotros somos los que vamos a pasar, Él no, porque Él es eterno. Así que todo lo que dice la Biblia está escrito para beneficio de nosotros, no de Dios. Y nosotros somos los beneficiarios de vivir esta palabra. Por eso que cuando Dios busca el temor, que usted y yo lo respetemos, tenemos conciencia, vivamos día a día conscientes de que Él está ahí, mirando lo que hacemos y oyendo lo que hablamos. Es porque Dios busca, ¿qué cosa? Caminar con nosotros. En el Salmo 25, versículo 14, si mi pastor Cristian puede ayudarme. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 25, versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Dios, cuando le pide a su pueblo, quiero que me teman, Dios se lo está pidiendo porque Él quería caminar, no solamente que ellos lo conocieran teóricamente, no solamente que lo conocieran porque una vez experimentaron su favor, no. Esto no es teoría. El salmista dice la comunión íntima, que usted y yo cada día vamos a conocerlo más por lo que Él cada día va a ir obrando en nosotros. No solamente transformando nuestra forma de ser y de vivir, porque Dios es el alfarero y nosotros un barro que día a día Dios lo va labrando, sino que también Dios va restaurando cada área de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que Dios a la misma vez que nosotros nos dejamos moldear por Dios a través de obedecer su palabra y a través de cómo vivimos de acuerdo a su palabra, Dios mismo también se va revelando a nosotros, se va manifestando a nosotros, va cumpliendo sus promesas cada día. Y la Biblia dice que a través de Cristo somos sellados por el Espíritu Santo para que usted y yo, dice el Espíritu es testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Mientras más lo respetamos, más lo vamos a conocer. No de teoría, como Job al principio que decía, de oídas te había oído. Yo escuchaba todas las maravillas que Dios hacía. Pero Job dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque había temor de Dios en el corazón de Job. Y cuando Dios ve un corazón que lo respeta, cuando Dios ve un corazón que lo tiene presente, no en las mañanas cuando se levanta y dice, gracias Diosito, ayúdame, y luego anda peleando, anda pecando, no. Cuando las 24 horas del día tú buscas tener conciencia orando a Dios de que Él está ahí, para verte, para oírte, y te guardas para Él, para no ofenderlo. Entonces Dios
va a ser lo que hizo con Job. Dios ve un corazón temeroso y no puede dejar de manifestarse a su vida, porque busca relacionarse. Somos hechos, mis amados, a imagen y semejanza de Él. Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Es como cuando los padres tienen un hijo, no lo tienen un hijo, cuando los padres son justos y rectos como Dios, en parte, no tienen un hijo para abandonarlo, tienen un hijo para llenarlo de su amor, para ver lo que necesita y se esfuerzan en suplir sus necesidades. El bebé, cuando nace, no dice, papá, cómprame el pañal. No. Los padres buscan comprarle un pañal, buscan comprarle su ropita, ni nace y ya están preparando las cosas que necesita. Si el hombre es pecador e injusto, ¿cuánto más Dios? Y Dios está viendo qué necesitas tú, mi amado. ¿Qué necesitas en el área emocional? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios cambia nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Dios está preocupado por trabajar en tus emociones. Dios está preocupado por trabajar en tus necesidades. Por eso Jesús dijo, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad y que esas necesidades van a ser suplidas por añadidura cuando usted y yo buscamos su reino y su justicia. Dios está preocupado por trabajar tu área familiar para que tu hogar y tu familia verdaderamente vivan como familia, unidos en el corazón, no solamente un vínculo sanguíneo. Porque la Biblia dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Mire, Dios quiere sacarnos adelante en cada área de nuestra vida. Pero para que Dios pueda obrar eso, porque le dice, en Deuteronomio Dios le está diciendo eso a su pueblo. Dice, para prosperarte, para que seas prosperado. Pero ¿qué le demanda? Tienes que aprender a respetarme, a sujetarte y a acatar su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Preciosa la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que mi amado hermano y amigo que nos ha escuchado a través de esta enseñanza de la palabra del Señor, podemos entender de que muchos de nosotros, de quienes hemos escuchado la palabra conscientemente, quizá hemos estado perdiendo el temor de Dios. Pero en esta noche vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y que podamos tener ese temor de Dios en el corazón, porque pues el tener temor a Dios es aborrecer lo malo, y si no aborrecemos lo malo, pues lamentablemente no tenemos temor. Pero en esta noche vamos a orar al Señor y que sea el Dios de los cielos, porque recuerde lo que decía nuestro pastor, es que Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios siempre va a querer que el hombre se restaure, y que si de alguna otra manera le hemos ofendido a Dios y hemos pensado que podemos engañarle a Dios, y no es así, es hora de reconocer delante de Dios de que le hemos fallado. Vamos a hacer una oración, y ahí donde tú te encuentras, donde tú estás, vamos a cerrar nuestras vistas, porque Dios está en todo lugar. Recuerda que donde tú estás, ahí está el Señor, y mientras tú ahora te pongas en comunión con Dios, porque aquí dice que la comunión con Dios es con aquellos que le temen, pues ahora vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude. Vamos a orarle. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos predicado tu palabra, pero también sabemos, Señor amado, de que nosotros conscientemente, de aquellos que están a través de las redes sociales y de alguna otra manera, Señor amado, han perdido el temor en su corazón. Quizás, Señor, por las circunstancias que han vivido, Padre, en esta hora, en esta noche, yo te ruego, Dios eterno, que restaure las vidas de aquellas personas que están allí, Señor, que están de repente, de alguna otra manera, están orándote, Señor, con nosotros. De alguna otra manera, Señor, te hemos ofendido, nos hemos olvidado de tu ley y hemos pensado, Padre, que de alguna otra manera, Señor, tú no ves, pero tú ves todas las cosas. Tu palabra dice que tus ojos, Señor, están sobre la tierra, mirando, Padre, a los malos, mirando a los buenos. Por eso en esta noche, Padre, reconocemos, Señor del cielo, reconocemos, Señor, que hemos vivido apartados de ti, no reconociendo nuestros pecados, pero en esta hora, Padre, reconocemos que hemos estado faltando a tu nombre.
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones y ayúdanos, Padre, a tener ese temor dentro de nuestros corazones. Sé que tú eres el Dios que restauras y que en estos tiempos, en los tiempos difíciles que estamos atravesando, tú estás restaurando, Padre. Tú estás restaurando. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Si tú has orado con nosotros, déjame decirte, hay algo precioso que uno experimenta en el Señor. Que cuando uno ora a Dios y cuando realmente uno le pide perdón de todo corazón, tú sientes en tu corazón que Dios te restaura. Así que te invitamos a seguir adelante en el camino del Señor y gracias también por poder atender a la reflexión de la palabra. Con nosotros, Dios mediante, será hasta el día de mañana, como todos los días. Estamos enseñando la palabra a través de las redes sociales. Estamos predicando mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Así que mi persona se despide también de ustedes y nuestro amado pastor. Amén, mis amados. Ha sido una bendición poder compartir el consejo de la palabra, animándolos a acercarnos a Dios. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Dios es un Dios de oportunidades. Hemos oído la palabra, ahora queda simplemente practicarla. Y le animo también a compartir la palabra. De repente usted nos ha seguido, pero tiene un familiar, un amigo, comparte el mensaje para que la palabra corra y aquellos que están todavía equivocados, engañados, la palabra que es viva y eficaz pueda volver los corazones a Dios para que ellos también sean ayudados por Dios a salir adelante. Mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche por este mismo canal de Facebook. Que Dios me los bendiga, la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios.